Ay. Hola, Doc, buenas noches. Hola, Javi. Bueno, Ya pude entrar. Ahí lo envié el link a la otra gente a ver si se conecta. por aquí ya llegó alguien, entonces le voy a dar ingreso y ahorita cuando ingresen lo dejo a sumarse como anfitrión, ¿listo? Eso, perfecto. Dale. Perfecto, gracias. Bueno. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, Ramiro, Leo. Hola, Miriam. ¿Cómo Es que estás? ¿me oyes? Sí. Es que tengo problemas de comunicación aquí con el internet. Entonces, yo le pedí a otra persona que abriera el link. Entonces, me hace un favor, a ver si dirige hoy usted la reunión, por favor. ¿Sí? Listo. Yo estoy Bueno, ahí. ¿y tú estás ahí, pero nadie más ha llegado? No, sí, ya están Ay, varios. hay 7 participantes ya. Sí, No, yo sí, tampoco claro. casi no puedo entrar. No, es que estoy desde el celular porque el iPad no me funcionó. Entonces, Yo también estoy desde el celular porque no me entra en el WhatsApp, no está funcionando ni en la tablet ni en el computador. no me friegue y aquí me salí. Voy a volver a entrar. Buenas noches. Bueno, buenas noches para Buenas noches. todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, estamos Sofía, Valiente, Venus, Neo, Dichosa y Afortunada y Estela. Bueno, como se dieron cuenta, al parecer Neo está con una serie de dificultades hoy con la conexión, pero eso es en todos lados, ha estado hoy imposible. Así es de que vamos a hacer lo posible por llevar a cabo esta reunión lo mejor que podamos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Listo. Entonces teníamos para hoy el capítulo 6. ¿Quién quiere empezar con el capítulo 6? El capítulo 6 nos hablaba del cuerpo interior, es un capítulo un poco complejo. Entonces empecemos a desarrollar. ¿Quién quiere empezar?
voluntariamente, ¿quién quiere empezar? Yo veo a Valiente con unas ganas de hablar, como dice Sí, claro. Pues a mí me llamó la atención de este capítulo, pues que básicamente es un capítulo de muchos ejercicios, ¿no? Ajá, sí. Es decir, y como que ya él va pasando de hablar de la presencia a cómo lograr una conexión cada vez más fuerte con uno mismo. Me llamó mucho la atención el tema, pues, de cómo él habla de que pues toca deshabitar el cuerpo, y pues la presencia tiene como funciones eso, habitar el cuerpo, y la idea de sentir el cuerpo desde adentro, ¿no? Él hace ahí un ejercicio que a mí me llama la atención, que pues es el poder empezar a sentir como la vida que hay dentro del cuerpo. Me parece dificilísimo, o sea, yo llego hasta anclarme en el cuerpo, en la respiración, pero yo decía, no, pues esa es la parte más superficial de lo que él plantea, pero ese sentir, ya digamos, la energía y como sí, la energía que es en últimas uno mismo, la conciencia profunda, eso me ha parecido un poco complejo, pero pues es como ese buscar empezar a sentirse muy profundamente desde la respiración y pues como pues desde las sensaciones corporales, ¿no? Esa es como en esa primera parte que él lo plantea. Y en esa parte que él está planteando, a mí me parece importante poder saber qué es el ser. ¿Cómo lo entendimos? El ser, Sí. yo pienso que ahí hay un ejercicio que por lo menos a mí me ayuda mucho, que pues es decir, como para entender el punto de Eckhart Tolle, que es un ejercicio que precisamente tiene es otro personaje que es Satyananda Paramhansa, y él dice, mire, lo que hay que hacer es entender, entonces dice, mire, ubíquese en lo siguiente, y de pronto si uno lo hace, pues si lo hiciéramos nos ayudaría. Él dice, observe el cuerpo, sienta el cuerpo. Entonces, pues uno puede empezar por sentir el cuerpo. En este momento todos podemos empezar por sentir el cuerpo, cualquier parte del cuerpo, mirar si está caliente o fría, por ejemplo, que esa es como la primera aproximación que haría Eckhart Tolle. Y luego empezar a mirar qué estoy sintiendo en este momento. Entonces, pues, miremos qué siento en este momento. ¿Siento alegría, tristeza o nada, o angustia? ¿Qué siento? Y ahora observo qué pienso, si hay algún pensamiento. Y entonces él diría que esa línea, en la misma línea de Eckhart Tolle, ese que observa, ese es el ser, esa presencia que observa, esa es la conciencia, eso soy yo, la conciencia que está detrás de la mente, de la emoción y del cuerpo, ¿no? Para mí sería como una de las cosas que me ayudarían a identificar quién soy yo, más allá del cuerpo, la mente y la emoción. Quien observa soy yo. Bien, lo cual quiere decir que de acuerdo a esto que nos está planteando Valiente, el ser sería uno solo como objeto y como sujeto, ¿verdad? Como objeto al cual yo estoy observando y como sujeto de ser observada. Como objeto, sí. Ajá. Sí, es la capacidad de poderme, la conciencia que se mira a sí misma, lo decía por ahí más adelante el católico. Sí, y Edgar Todd precisamente plantea eso, que cuando efectivamente nosotros nos unimos como objeto y como sujeto, pues en uno solo, ese es el ser. Pero cuando Valiente nos está hablando del sentir y del poderme observar en el cuerpo y poder ver qué es lo que está pasando, ¿será que ya hemos llegado a ese punto? ¿O será que por eso es tan difícil que nos ha resultado el ejercicio que él está planteando? ¿Qué opinan?
Estamos en el proceso. Sí. Estamos en el proceso. Es Exactamente. fácil, Pues, es fácil cuando estamos en estado de meditación, cuando ajá, estamos en estado contemplativo, pero cuando estamos en estado de estrés, en estado de algún movimiento forzado donde no fluimos, ahí es cuando es más fácil. ujú. Más fácil Entonces, perderse. exacto. Entonces, una de las cosas que él precisamente nos plantea es que estamos en ese estado de ilusión, de creer que podemos lograrlo, pero que aún estamos en el camino, porque ese sentir y ese saber qué es lo que realmente estamos sintiendo y cómo lo estamos haciendo, solamente se puede en un estado de iluminación. Entonces, nosotros, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que nos impide llegar a ese estado al cual queremos llegar? Y en el camino en el que estamos, digamos, como este grupo, y en el camino en que muchas veces en estado de meditación alcanzamos a avanzar, porque obviamente toda la vibración y toda la estructura cerebral ha cambiado. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que nos impide? Que a mí me parece que es una de los puntos esenciales de este capítulo. ¿Qué es lo que nos impide ese creer que nosotros somos mucho más que este cuerpo físico y que somos mucho más que la mente? ¿Qué será? Que nos dejamos llevar por la trete. ¿Por la qué? Nos dejamos Nos llevar. de- ¿Por quién? por la 3D. Nos Ah, dejamos por la llevar por lo que 3D. hay afuera, por lo que hay Ajá, afuera. ajá. Y aquí el cartón lo explica de que todo está interno, de que todo está aquí adentro. Lo que siempre se dice que como es adentro es afuera, pero Sí, resulta que como hay todavía un paquete de cositas que tenemos allá adentro, que es lo que se refleja en nuestra película afuera. Entonces nos sí. concentramos en nuestra película y se nos olvidó que la proyección viene de la parte interior. Entonces, que lo que hay, cualquier cosita hay que corregirla internamente y allá es donde tenemos que sentir, auto observarnos, mirarnos, Ujú. evaluarnos y quitar, que si quitamos esa crítica y ese juzgamiento y si perdonamos desde lo profundo, todo fluye. Ujú. Cuando él nos estaba afirmando que el ser puede ser como el yo soy siempre presente, que está más allá del nombre y la forma, ¿a qué se refiere Eckhart Tolle? Eckhart Tolle, ¿a qué se refiere? Yo lo que entiendo es que para él, digamos, el punto que nos tiene totalmente desconectados es la mente, el ruido de la mente, o sea, el que la mente se haya apoderado de nosotros, digámoslo así, con las Sí, creencias, es decir, tiene una serie de creencias que nos hace creer, valga la redundancia, que digamos que lo que dice Sofía, la tercera es la realidad y no existe sino eso, y de alguna manera él lo habla, es como que la mente nos absorbe tanto la atención que terminamos es funcionando como en una madeja de pensamientos, diría otro autor, pero digamos claramente el ejercicio para él, a mí me llama mucho la atención en esa primera parte que él dice, en últimas uno lo que tiene que lograr es quitarle fuerza a la mente con la atención y lograr mantener una parte de la atención en el cuerpo para lograr que la mente no nos absorba, ¿no? Yo me lo imagino un poco como un remolino y realmente, digamos, yo tratando de hacer un poco los ejercicios que él coloca y de mantener una parte donde él dice, es que hay que mantener una parte de la atención en el cuerpo y no dejar que toda la atención se vaya hacia afuera. A mí me pareció dificilísimo estar anclada, pero sí cuando estoy anclada hay menos, no, mejor dicho, hay una parte que se serena,
pero también muy rápidamente me doy cuenta que ya otra vez me comió la mente y otra vez me comió la mente, y como que para mí estas semanas ha sido como darme cuenta de la cantidad de tiempo, que es tal vez el 99% del tiempo, que estoy comida por la mente. Entonces, desde lo que plantearía el Cartone para mí, o todo como se pronuncie, el tema es que la mente se adueñó de nosotros. Y el ejercicio es lograr desde la presencia, anclarse pues en el cuerpo, por lo menos en la respiración, porque pues, por lo menos en la respiración, si no va a poder sentir el ser interior, pues anclese ahí, ¿no? Entonces, ahí sí como dice uno, como estamos en la puertica y de ahí para adentro, es que él lo habla como es una presencia insondable que puede uno lograr y lograr y lograr y lograr cada vez más, ¿no? Pero para mí lo que él plantea es que la mente fue la mente, el dejarnos llevar por la mente y no usar la mente, sino que ella nos use a nosotros, es lo que nos tiene fritos a todos. ¿Y qué es lo que encontramos en la mente, como tú lo manifiestas, que nos lleva precisamente a que ella nos domine? Y tú lo decías ahora, ¿no? Son esas creencias que tenemos, es esa concepción que traemos desde la sociedad, de la religión, de todo esto, que lleva a que todas las emociones, especialmente de la cual nos permite solamente sobrevivir, que es el miedo, esté permanentemente en nosotros, ¿no? Cuando nosotros soltamos ese miedo, si lográramos soltar el miedo, si lográramos soltar toda la atención centrada en la mente, llegaríamos precisamente a solamente el cuerpo. Y después de estar metidos en el cuerpo es cuando necesitamos observarlo. Entonces es cuando tenemos que ser sujeto y objeto, ¿verdad? Sujeto y objeto. Y nos decía Sofía, y eso lo podemos lograr a través de la meditación. Entonces, cuando Valiente nos está planteando de la respiración, podríamos hacer un ejercicio en este momento. ¿A cuál voluntaria le podría pedir? Valiente, Sofía, no sé qué más está Venus, porque podríamos hacer un ejercicio precisamente donde nosotros, no sé si hay algo que se está viendo, nosotros podamos realmente centrarnos durante 2 minutos, 3 minutos en cómo estamos respirando. Solamente mirar la inhalación y la exhalación en nuestra respiración. Entonces yo sugiero que alguna de ustedes dirija esa actividad 2 minuticos para que nos centremos precisamente en nuestra respiración, obviamente con la posición que él mismo plantea que es necesario para estar meditando. Donde haya una espalda recta, donde estemos conectados, solamente es en el aquí, en el ahora, y lo podamos hacer. ¿Quién nos colabora con ese ejercicio de hoy? Venus. Yo ya estoy aquí meditando. Sofía, que Sofía no la haga. A ver, Sofía. ¿Cómo va a ser la respiración? Si empieza desde la nariz, va hasta el chakra primero, pues, ¿cómo vamos a hacer esa respiración? Porque lo que podríamos hacer es el de la 106, el ejercicio que él propone en la 106. Si quieren ese lo dirijo yo, si es el de la 106 se los dirijo. Bueno, hágale. Bueno, hagámosle. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cerrar los ojos y vamos a sentir el cuerpo. Dirija la atención al cuerpo y empiecen a sentir la cara, el cuello, el cuero cabelludo, el pecho, la espalda, la cintura, las caderas, los muslos, las rodillas, pantorrillas, tobillos,
y pies. Simplemente sintamos el cuerpo. Los brazos, hasta los codos, los antebrazos, las muñecas y las manos. Busquemos sentir el cuerpo desde adentro, los órganos de adentro, el estómago, los pulmones, los músculos. Y hagámonos la pregunta, ¿mi cuerpo está vivo? ¿Mi cuerpo está vivo? ¿Hay vida en mis manos? ¿Hay vida en mis brazos? ¿En mis piernas? ¿En mis pies? ¿Siento la vida que hay en cada parte de mi cuerpo? ¿En mi abdomen? ¿En mi pecho? Quedémonos ahí un momentito. Ahora busquemos sentir el sutil campo de energía que impregna todo el cuerpo, que da vida a cada órgano y a cada célula. Puedo sentir ese campo de energía que impregna cada célula y cada órgano. Puedo sentirlo ahora en todo el cuerpo, como si fuera un solo campo de energía. Puedo sentirlo como un todo. Vayamos más adentro, sintiendo más adentro el cuerpo. No pensemos, sintamos el cuerpo. Cuanto más atentas estemos y atentos al cuerpo, más clara y más fuerte se va a hacer la sensación del cuerpo y del campo de energía que nutre el cuerpo. Busquemos sentir como si cada célula estuviera más viva. Si tenemos una buena posibilidad de visualizar, imaginémonos que estamos envueltos en luz. Y imaginémonos respirando esa luz. Y luego soltemos esa imagen y simplemente sintamos. Profundicemos más todavía. Centrémonos en lo que podamos sentir. Si no podemos sentir muy hondos, miremos qué podemos sentir. El hormigueo en las manos o calor en las manos, lo que podamos sentir. Centrémonos en percibir el cuerpo. Sintamos cómo está de vivo. Ahora, sintiendo el cuerpo, seamos conscientes también de la respiración y propongámonos estar con parte de la atención en el cuerpo, anclada en el cuerpo, mientras tenemos el resto de la reunión. Hagamos 3 respiraciones hondas con la intención de quedar anclados en la respiración y luego suavemente abrimos los ojos.
Bueno, vamos a volver al aquí y a la hora. Valiente, muchas gracias. Listo. ¿Alguno quiere compartir la experiencia? ¿Qué pasó en el cuerpo? ¿Qué sintieron? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Sí, yo la quiero compartir. A ver, Venus. Hoy me pareció muy fácil, la verdad. Hoy me pareció fácil, a pesar de que tenía mi perro aquí que me estaba hablando. Y yo con un ojo, venga, señor. Pero estaba muy concentrada, realmente como que sentía cada parte de mi cuerpo, visualizando el ejercicio. Yo ya lo había hecho y había descubierto que mi cuerpo estaba muy cansado en las pantorrillas. Sí, ya lo había hecho previamente cuando hice la lectura. Y en este momento que estaba sentada, entonces viendo si cuando la parte del ejercicio que menciona, si cada parte del cuerpo tiene vida, ¿no? Entonces es muy impresionante, claro, o sea, tiene vida, sí, cuando las manos, mover las manos, el brazo, o sea, tenemos movimiento, es muy interesante ver cómo cada parte de nuestro cuerpo tiene vida, que no somos tan conscientes, tiene vida, como el corazón late, los pulmones, uno siente que se abren, se cierran, el estómago está procesando, entonces me pareció muy bonito. Hoy estuve muy concentrada en el ejercicio, no vinieron pensamientos ajenos a mí, me parece que Valiente tiene una voz así melodiosa para, para el ejercicio, estuve súper concentrada, me pareció muy chévere. Bien, gracias, Venus. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, yo. En A mi ver, caso, ¿quién? en mi caso, cuando ella dirigió la parte de sentir el interior del cuerpo, creo que yo nunca había hecho ese ejercicio, entonces pude sentir como en el estómago como una energía circular, incluye en mí como más fuerte concentrada en el estómago que en otras partes. Traté de chequear como otras partes al interior y me pareció extraño, pero agradable. Bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, voy a compartir lo que yo viví. Yo tuve una serie de sensaciones de las cuales seguramente no hago conciencia con frecuencia, y es que todo el día he estado con mucho frío en las manos, y cuando estaba en la actividad sentí como que si mis manos hubieran entrado como en una llamita y ¡pum!, empezaron a calentarse, que me llamó la atención. Se calentaron las manos, sentí caliente las piernas, sentí mucho hormigueo en las nalgas, justificando, diciendo que he estado mucho tiempo sentada en el día de hoy, pero de esas cosas yo no había tomado conciencia. Yo también había hecho el ejercicio, pero al hacerlo hoy, en las condiciones de hoy, pues aparecieron otras cosas muy distintas. Por ejemplo, cuando Valiente nos llama a irnos al interior del cuerpo, inmediatamente me crujieron las tripas, sentí el corazón como que bombeaba, cuando yo no soy muy consciente de mi bombeo, del movimiento de mi estómago. Entonces me pareció bien importante y me pareció rico en el sentido de la ganancia que uno tiene de poder realmente ver qué pasa en el cuerpo de uno y cómo lo está sintiendo. Más creo que precisamente como nos decía Valiente ahora, cuando estamos centrados tenemos la atención en otras cosas, y es que tenemos la atención en la mente, pues obviamente descuidamos nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, cuando nos llama a la respiración y nos envolvemos en esa luz, yo ya me había adelantado a la luz, pero no era porque imaginara que Valiente iba a llamar la luz, sino que desde el comienzo sentí la luz. Creo que la luz fue lo que me dio calor, además.
Entonces es cómo podemos aprovechar conscientemente hacer este ejercicio, ojalá por rutina, por hábito, que es lo importante de crear el hábito, de tomar la conciencia que tenemos de nuestro cuerpo para empezar a trabajar nuestro cuerpo interior, que es una de las cosas de las cuales nos está hablando todo el tiempo en el capítulo de hoy. Esa fue mi experiencia, poder habitar ese cuerpo, que es lo importante. Bien. ¿Alguna otra persona quiere contarnos? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos haciendo esto? ¿Qué logramos en nuestro cuerpo? ¿Cómo logramos transformar nuestro cuerpo cuando logramos hacer estos ejercicios? ¿Qué nos plantea Tol? Es más como especie de canalización de nuestra propia energía para concentrarnos en nuestro propio ser interior. Es como que ya no ponemos nuestras fuerzas afuera, o afuera siempre hay resistencia y bloqueo, limitación, pero cuando Ajá. nos concentramos en nosotros mismos, en nuestro interior, la energía que pasa fluye. Ajá. Eso es todo. Y cuando estamos en la 3D, hay que empujar, arrastrar, bloqueo, limitación, y todo hay que estarlo empujando. Pero cuando hacemos ese ejercicio es sentir esa energía, lo que llaman el Qigong, algo así. Creo que es lo de las bolitas de energía y hacer todo esto para aprender a manejar nuestra propia energía, que es muy chévere cuando se combina con lo de la meditación. Y es aprender a manejar nuestra propia, como hacen en el Oriente, que canalizan su propia energía, y eso evita que se enfermen tanto, ¿no? Porque es igual, volvemos a la autoobservación y a mover la energía de todos nuestros órganos. Ajá. Y una de las cosas que efectivamente logramos hacer con todo esto es poder unir esa disociación que tenemos ya creada, que es la disociación entre nuestra mente y nuestro cuerpo, para poder conectarnos con lo que él llama la fuente, ¿no? Pongámosle el nombre que le pongamos a la fuente. Algunas personas lo pueden llamar de otra manera, pero es esa conexión lo que nos permite precisamente al lograr volvernos a integrar, en vez de estar disociados, la mente por un ladito y el cuerpo por el otro ladito, que es lo que nos enseñaron a través de todo el tiempo. Cuando Valiente nos está dirigiendo y logramos unirnos, mente con cuerpo, logramos precisamente hacer como lo dice Sofía, a través de una canalización, digamos, yo lo llamo una conexión con esa ente abstracta que es la fuente, que es lo que nos permite precisamente superar muchos estados para poder llegar algún día, ojalá, no sabemos en qué vida, a la iluminación, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿cuáles son las raíces que nosotros tenemos en todo esto para que se nos dificulte tanto, para que sea tan obstáculo el poder pasar a estos estados? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Con qué tenemos que romper? ¿Qué tenemos que romper ahí? El ego. El ego. Sin embargo, veíamos que el ego lo necesitábamos, ¿no, Sofía? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el ego? Manejarlo, ¿no? Saberlo manejar, tal vez. Domesticar. ¿Y cómo lo manejamos, Venus? Pues
varias cosas. Primero, estar más presentes, ¿no? Porque en el pasado estamos reviviendo cosas que no existen y en el futuro teniendo ansiedad por cosas que no han pasado. Entonces, tener esa claro nos ayuda a estar en el presente. Si estamos en el pasado, no ir al presente. Y si estamos en el futuro, venga por acá, señoramente, estamos en el presente. Eso me parece que es más importante. Lo segundo, las creencias. Tenemos tantas creencias que están implícitas y a mí me ha llamado mucho la atención en este libro, sobre todo la interpretación de los pasajes de la Biblia, ¿no? Porque en la interpretación de los pasajes de la Biblia es una nueva visión que en mi caso nunca lo había meditado de esa forma, nunca lo había interpretado de la forma como el autor lo interpreta, ¿cierto? Y es razonable, o sea, cuando leo las interpretaciones que le da, es razonable, es muy razonable para mí todas las interpretaciones que le da. Y tercero, entender que en lo que tiene que ver con Dios, que cada uno de nosotros somos Dios, que yo soy Dios, que Dios está dentro de mí, ¿sí? Y yo lo decía la vez pasada que me llamaba mucho la atención, somos hechos a la imagen y semejanza, ¿cierto? Pero entonces, no sé, como que yo quedaba un poco limitada porque cuando digo, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, como que me imagino como hechos en el cuerpo, o sea, físicamente como ser humano, ¿cierto? Pero es mucho más allá, o sea, cuando decimos somos hechos a imagen y semejanza, es que somos hechos iguales, o sea, somos grandes y Dios está dentro de nosotros y somos muy poderosos. Entonces me parece que esa es la tercera, como el tercer punto que debemos tener ahí presente. Entonces uno es entender que nuestra presencia está en el ahora. Sí. Estar en este presente, que es un ejercicio que hemos venido desarrollando a través de todas las lecturas con los diferentes autores que hemos trabajado. Todos hablan de lo mismo. Es como en este presente tú puedes estar conectado, evitando crearte situaciones que efectivamente nos llevan hasta enfermedades, que él nos habla de eso, y estar, la presencia es el ahora. Cuando nosotros estamos en una situación difícil, en una situación de estrés, en una situación que nos saca, digamos, de este ahora, nos aparece el miedo, ¿cierto? Que es el que dice él, bueno, figúrate y mírate a ver qué es lo que ha pasado, que aparece ese miedo, te saca de esta hora, de la presencia de la hora, y qué es lo que tienes que hacer ahí, que por allá en otros capítulos también lo habla. ¿Qué herramienta podemos utilizar precisamente para podernos volver a conectar? Porque tenemos que saber que nosotros funcionamos, y lo dice él, de esa parte que está ya guardada, que tiene que ver, como lo decía ahora Valiente, que tiene que ver con nuestras creencias, con todo lo que tenemos, que es nuestra parte menos consciente, ¿cierto? ¿Qué tenemos que utilizar ahí? ¿Qué herramienta nos sirve para volvernos a conectar con esta presencia de la hora? Y como lo dice Venus, mantenernos acá, conectados. A través de nuestra respiración. A través de la respiración. A través de la respiración nos conectamos, pero siguen pasando cosas, y por allá en alguna parte él dice, bueno, tenemos otra parte que es cómo me centro otra vez en mi presente, en mi ahora, cómo la presencia me permite estar retomando de una manera clara la conexión que tenemos con el cuerpo interno, que es lo que nos lleva a precisamente, y nos dice él en este capítulo, céntrate en tu cuerpo interno. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí dice, la clave es estar en estado de conexión permanente con su cuerpo interior, sentirlo en todo momento, y eso dará rápidamente profundidad a su vida y la transformará. Listo. Pero cuando nos salimos de allí, Estela, cuando nos salimos de allí, de este cuerpo interior, y no podemos volver, ¿qué está pasando en nosotros? Porque eso nos sucede con mucha frecuencia. Que no estamos observando.
Es la observación. Ajá. Y cuando estamos observando, ¿en qué nos damos cuenta? ¿En dónde estamos? Si estamos en el pasado, ¿qué pensamientos están llegando a nuestra mente? ¿Qué pensamientos están llegándonos? ¿Qué más? Las emociones también, porque Las él emociones. habla de sentir las emociones y habla de que si logra uno, mejor dicho, que si las emociones no las tiene uno observadas, son las que nos enferman. Porque entonces, él dice, si usted observa las emociones se diluyen, pero si no, ahí pueden durar semanas y meses y entonces se van metiendo con otras emociones que uno tiene allí sin resolver y pues termina pues enfermo. A mí me llama la atención que él habla de cómo al observar las emociones y los pensamientos y el estar uno tratando de mantener la atención una parte en el cuerpo, se eleva la frecuencia vibratoria y entonces también envejece uno, no envejece uno, mejor dicho, se detiene el envejecimiento por un lado, pues se envejece menos rápido porque las células entran como en un estado de no tiempo, pero también por otro lado, toda la negatividad no la alcanza a uno, ¿no? Es como que se lograra uno mover en otro nivel, aún estando en tercera dimensión, pero es como que la conexión es completamente diferente porque es al estar en presencia, se entra en el no tiempo, digámoslo así. Sí. Pero es observar los pensamientos, pero es observar muy fuerte esas emociones para sanarlas. Y ahí entra a hablar él del perdón, que hace unos capítulos no lo hacía, pero la visión del perdón no es la visión de sentarse uno a perdonar a nadie, sino soltar. En últimas, para él perdonar es no se quede anclado en esas emociones, sino suelte las emociones, suelte las emociones, suelte las emociones, y en eso consiste para él el perdón, en no quedarse anclado en esas emociones dándoles fuerza, digámoslo así. Efectivamente, lo que él nos está mostrando es como recopilando lo que hemos escuchado. Es que efectivamente para poder permanecer en el cuerpo necesitamos estar centrando la atención en qué es lo que pasa con nuestras emociones. Obviamente no es desconocer lo que nos dice Venus, cuáles son los pensamientos, porque es que el pensamiento y la emoción van íntimamente relacionados, sino qué es lo que pasa con mis emociones, como si yo le pongo atención a mis emociones, cambia esa energía que está pasando, y al cambiar esa vibración energética, nuestros pensamientos cambian de ser unos pensamientos negativos, hartos, malucos, a unos pensamientos positivos, porque hemos sido capaces de centrar la atención, mirar cuál es la emoción y soltar la emoción, como dice Valiente, a través del perdón. El perdón es obviamente abandonar la queja. Yo me ponía, cuando estuve leyendo el capítulo, me ponía a escucharme y a decir, bueno, cuando a mí me molesta algo y yo cuento lo que me está molestando con alguien, lo hablo con alguien, es muy posible que yo suelte, porque no solamente fui escuchada, sino porque tomé conciencia y descargué la emoción que lleva un hecho que me ha molestado, por decirlo de alguna manera. Entonces, no necesariamente tengo que decirle a la otra persona, mira, yo te perdono porque la embarraste conmigo, porque eso no es, el perdón no es que hacia el otro, sino es como yo suelto la queja, suelto la emoción de estoy brava o me siento triste o estoy decepcionada. Eso es perdonar para todo. Y eso es lo que precisamente nos lleva a que nosotros podamos volver a estar y podernos preparar, sobre todo, a entrar en el cuerpo. Cuando yo leía a Toll, caía en la cuenta que evidentemente si estamos cargados de una cantidad de emociones negativas, nos va a costar mucho trabajo entrar en el cuerpo.
Entonces es necesario poder trabajar esas emociones primero, soltar esas emociones. Él dice a través del perdón es una herramienta para poder precisamente conectarnos con nuestro cuerpo y habitar nuestro cuerpo. Entonces, él nos pregunta, ¿cuál es la relación que hay entonces entre la presencia y el cuerpo interior? Él nos hace esa pregunta en la lectura. ¿Qué sentimos que es esa relación entre la presencia y el cuerpo interior? Hoy dichosa y afortunada está por ahí silenciosa y sin imagen, ¿verdad? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Es que he estado por aquí moviéndome de un lado para otro. Ya. A ver, y mirando también, pues me llamó mucho la atención lo que decía ahora Valiente sobre las emociones negativas, el cómo observarlas, que es casi lo contrario, uno tiene una emoción negativa y como que, bueno, trata de distraerse con cualquier otra cosa como para no pararle bolas a eso. Y no debe ser así, es casi así como dicen, abrazar el sentimiento y vivirlo y sentirlo para... pues como tengo unas cartas aquí del poder de la hora, y era muy bonito ahí, sino que no la encuentro ahora, que decía que como iluminar esa, no, perdón, o sea, mirar, vivir esa sensación y de esa forma esa emoción se ilumina y se puede diluir. De lo contrario, no, queda ahí. Ajá. Sí, pues es bien bonita como estaba aquí en la carta, pero no lo encuentro ahora. Bueno, no importa, gracias, dichosa. Efectivamente, Tol nos plantea que cuál será esa relación que hay entre la presencia y el cuerpo interior. Y él nos dice que la presencia precisamente es la conciencia pura, ¿no? Eso es presencia, conciencia pura. Pero esta conciencia pura, él dice, textualmente dice, reclamada a la mente, al mundo de la forma. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir eso? Está uno conectado con la fuente. Entonces, para él, hasta donde yo entiendo, el cuerpo interior es digamos, es la fuente, en última, la conexión con la fuente. Es el vínculo, ¿no? Ese sí, esa conexión con la fuente donde cuando uno está conectado con la fuente, tiene la posibilidad de ser creativo, porque cuando está en la mente dice él, la mente no es creativa. Solo cuando uno se conecta con la fuente tiene acceso a lo creativo. Y tiene acceso a lo creativo desde la conciencia pura. Lo que pasa es que para mí no es como tan fácil diferenciar lo uno de lo otro, ¿no? O sea, no me queda como tan fácil esa, como que no estoy segura de entender lo que quiere decir profundamente. Creo que las palabras no alcanzan a abarcar lo que él está diciendo, mejor dicho. Y yo no alcanzo a entender lo que él está diciendo. Y él lo plantea, ¿no? Ni siquiera no nos quedemos pegados en la palabra, sino comprendamos realmente qué es ese sentir, qué es el vínculo que existe entre eso que es lo que no se puede nombrar, lo que no tiene forma, ¿cierto? Que es lo no manifestado, que es el ser.
porque el ser no tiene forma. El ser es una conciencia pura que no es una presencia que precisamente no tiene forma y por lo tanto él dice, ni siquiera nos centremos en quedarnos pegados en una palabra o en una definición de la palabra, sino poder entender que eso es lo que nos permite el vínculo que tenemos con la fuente. Y si estamos en ese vínculo con la fuente, podemos hacer una cantidad de maravillas, ¿no? Como decía Valiente, podemos evitar el envejecimiento, podemos aumentar nuestro sistema inmunológico, podemos aún, dice él, evitarnos o aún curarnos algunas enfermedades si tuviéramos realmente esa conexión tan clara con la fuente y estuviéramos en la presencia total de la hora. Así lo entendía yo. ¿Ustedes cómo lo vieron? ¿Ibas a decir algo, Sofía? Hay un ejercicio, ya se me olvidó el autor. No, no te estamos oyendo. ¿Me escucha? No se te No. oye, Sofía. Duro. A ver. ¿Me escucha mejor? No. Muy bajito. Tranquilo que otro continúe mientras que miro a ver qué pasó acá. Bien. Estela, ¿ibas a decir algo antes? No. Bien. Que no la escuchaba. Ah, ya. Es que yo tampoco estoy escuchando a Sofía cuando habla. No, es que no se le escucha. Ya apagó el micrófono. Está Ahora sí viendo a se- ver cómo se puede comunicar. Mientras que Sofía organiza su micrófono. Él, digamos, yo veo que él, es decir, en este capítulo es como mostrar lo poderosa que puede ser vivir en esa conciencia, como hemos dicho, expresarse uno como conciencia pura y despojarse de la identificación con el cuerpo, porque dice que hay un cambio inclusive molecular. O sea, él habla de que eso es tan profundo que se produce un cambio molecular y además queda uno no acumulando tiempo psicológico. Entonces, al no acumular tiempo psicológico, pues la vida cambia totalmente, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, las células pues se mantienen más sanas porque no está uno ni en el futuro ni en el pasado. Y por ahí, y pues desde ahí pues uno puede hacer una autorregeneración, ¿no? Por eso se puede dar la sanación. Y todo el tema es esa presencia y ese anclarse en el cuerpo interior, donde digamos esa presencia pues es conciencia, ¿no? Es uno como conciencia, pero ser consciente de que uno es una gota en lo no manifestado, digámoslo así. Es como si uno fuera consciente de que es una gota y lo no manifestado es la fuente, el océano, y uno está ahí metido en ese océano, conectado con ese océano y alimentado desde ese océano. Entonces dice uno, pues bueno, si uno lograra esa observación, esa conexión, pues estaríamos hechos, ¿no? Y ahí es cuando él plantea que en algunas prácticas espirituales o religiosas, obviamente se llegaba a hacer algunos sacrificios como, bueno, los que sean, los ayunos y todo esto para, se supone, poder entrar en esa presencia total. Y él plantea que, pues eso no es, ¿no? Porque eso no nos va a dar la capacidad de podernos observar, ser objeto de observación y ser observado, sino que precisamente lo que necesitamos es podernos conectar con nuestra presencia de la hora
total, entrar en nuestro cuerpo, poder entender que somos parte de esa fuente, ¿cierto? Como lo dice Valiente, y poder estar ahí en ese presente. Tanto que dice, ni siquiera Buda, cuando se puso en el aislamiento y ayuno total no sé cuánto tiempo, pudo lograr la iluminación, sino cuando dejó precisamente estos estados de sacrificio, fue cuando él pudo realmente iluminarse. Eso a mí me pareció importante porque cuando nosotros estamos desde el amor, que lo hablábamos con otros autores, obviamente llegamos a que nuestro cuerpo, nuestra vibración, nuestra conciencia, nuestro cerebro funcione en unas ondas totalmente diferentes que cuando estamos en emociones de miedo, de enfado, de ira, de todas estas emociones que nos impiden y nos sacan precisamente de nuestro estado de presencia en el ahora. Entonces lo que yo entendía es cómo es de importante la observación de la emoción y no es la negación de la emoción, sino el poder transitar por la emoción y soltar la emoción a través precisamente del cambio de lo negativo a lo positivo, de nuestra vibración baja a una vibración alta, que nos permita precisamente conectarnos mucho más fácil con eso superior, digamos, lo que está, que es lo que nos va a dar la conciencia de la presencia. Gracias. Yo quería, encontré el pedacito que les quería comentar. Sí. Entonces dice, presta atención a tu dolor. Siente la pena, el miedo, el pavor, la soledad, lo que estés sintiendo. Mantente alerta, sigue estando presente, presente con todo tu ser, con cada célula de tu cuerpo. Al hacerlo, estás llevando una luz a esa oscuridad. Esa es la llama de tu conciencia. Ese pedacito me gustó mucho porque es como muy... Porque, está escrito muy bonito, ¿no? Además sí, está muy claro. Sí, porque siempre, o sea, a mí me pasaba mucho que cuando sentía alguna emoción o algo que no me gustaba o charlaba con alguien o cuando estaba en terapia y como que volvíamos a tocar eso, yo decía, pero ¿para qué seguir como estar ahí en la herida otra vez, ahí como restregando el cuento y o sea, como que no, yo ya no sigo con esto pero entonces es como tomar esa conciencia, vivirlo pues ahí lo dice muy bonito, como que lo entendí ahí porque es, si estoy presente, si lo estoy viviendo, llevo una luz a esa oscuridad, esa es la llama de mi conciencia, esa es la llama de la conciencia que llena de luz y finalmente puedo salir, si no es como lo que está mal meterlo por allá abajo de la cama, por allá en un rincón que no lo veamos, pero ahí está. Entonces siempre nos va a molestar y con el tiempo pues va a ser como peor. Que es lo que de alguna manera muchas veces hacemos, ¿no? Metemos todas las emociones que nos representan una situación real de nuestra vida y la metemos allá en el baulito y le echamos candado y además botamos la llave del candado, ¿no? Sí. Y resulta que el día de mañana otra situación que aparentemente no tenía nada que ver con la anterior, pues nos vuelve y nos trae hasta que nosotros podemos hacernos conscientes precisamente de esos pensamientos, de esas emociones, de nuestros miedos, de lo que nosotros deseamos, de lo que nosotros rechazamos. Y allá en esa precisamente medida que tomamos conciencia, nosotros ya no somos dominados por esas emociones o por esos deseos o por eso que está, sino nosotros somos quienes manejamos nuestras emociones, ¿no? Y ya cuando hay esa conciencia,
pues efectivamente hemos logrado un paso más grande, porque comprendemos no desde la razón, porque todos somos muy inteligentes, sino desde esa conexión con nuestro corazón, qué es lo que nos lleva a estar en una vibración baja de nuestras emociones para podernos transformar y poder subir energéticamente nuestra vibración, ¿no? Ahora, yo como lo entiendo en lo que acaba de leer Dichosa, es que la transformación en ese observar y sentir la emoción y sentirla y consciente, ese es, y digamos que ahí es donde surge ese ponerle luz a esa parte. Esa es la transmutación, o sea, no hay que hacer nada más, no es comprender, yo no lo entiendo como que haya que comprender nada, sino que es que cuando uno hace ese ejercicio de presencia, sin pelear con la emoción, sino la siente, la vive, la observa, eso, es decir, al llevar esa luz de conciencia, la emoción misma se transforma, o sea, no tiene uno que, no atraviesa, es pura conciencia, no es pensamiento, sino es pura conciencia que diluye lo que está ahí y ya surge la conexión con lo más profundo, o sea, es como a punta de conciencia se diluye todo, es como yo lo entiendo desde el punto de vista de él. Buenas noches, quiero compartirles algo desde la parte vivencial, en el tiempo que he podido vivir, experimentar todo esto. Lo que yo he encontrado en la práctica es que entre más profunda sea la relajación que uno pueda mantener en cualquier momento de la vida, sea en una situación difícil, sea en medio de una situación muy agradable o de una muy difícil, la relajación pura, profunda y absoluta es el camino que a mí, en lo personal, me ha llevado a poderme conectar con el ser. Y en el momento que yo menos estoy buscando algo, en el momento que yo estoy menos afanado por encontrar a mi presencia, en ese momento es cuando me conecto. En ese momento es cuando entro en el ser y el ser entra entramos en esa resonancia, porque es como entrar en resonancia, es como cuando uno sintoniza una emisora, pero parece que la relajación profunda es la clave para entrar en esa resonancia. Es decir, lo que decían hace unos instantes, citando la historia de Buda. Él buscó, se sacrificó, se volvió asceta, ayunó 6 años de tortura para su cuerpo. Y cuando dejó de torturarse, una noche sentado o recostado, se olvidó de él mismo, se olvidó de su ser, de su tortura, de su ascetismo, de su austeridad y el ayuno, y en ese momento se iluminó. Entonces, cuando uno está tan afanado, buscando cosas, buscando cumplirle a todo el mundo, buscando cumplir horarios, cumplirle a la familia, cumplir con cosas y cosas y cosas, y no tiene tiempo para uno mismo. Cuando uno hace un espacio para uno mismo, cuando uno se olvida del mundo, cuando uno se olvida del resto, cuando uno hace ese espacio para uno mismo, para estar disfrutando de la vida auténticamente, disfrutando, es decir, sintiéndose a gusto, sintiéndose relajado, puede ser de la manera que sea, porque eso a mí me ha pasado
esa conexión con el Ser Supremo, me ha pasado trotando, me ha pasado en una piscina, me ha pasado bailando, me ha pasado viendo una película, me ha pasado escuchando mi música favorita, que mi música favorita no es precisamente solamente la música clásica, sino un merenguito, esos de los 80, 90. Merenguitos de los 80 y 90, los sabrosos. Y además bailadito. Y claro, y bailando. Por eso les digo, me ha pasado bailando, me ha pasado trotando, me ha pasado caminando, me ha pasado cenando, sea solo o acompañado. Es decir, cuando uno se dedica tiempo a uno mismo, porque se necesita un espacio para uno mismo, pero ese espacio para uno mismo, sabe uno que lo está cuando uno ya tiene ese enfoque de la búsqueda del ser en uno mismo o la búsqueda del ser en la vida. Entonces, cualquier espacio que uno dedica a uno mismo, también uno sabe que lo está dedicando a que la presencia se haga realidad en uno mismo, en su propio cuerpo, en su propio espacio emocional, mental. Entonces, a mí el camino que he visto realmente es la relajación profunda, estar a tono con la vida, poder disfrutar la vida intensamente en un momento no sé, la mente se descuidó, la mente se entretuvo con alguna cosa y la mente no le estorbó más el camino a uno. Entonces el ser llegó en ese momento, se conectó el corazón, se conectó el cuerpo, se conectó el espíritu, hubo resonancia íntegra de todos los niveles de la vida, todos los niveles: físico, energético, emocional, mental, espiritual. Hubo integración, hubo resonancia entre todos esos niveles, porque hubo profunda relajación emocional, profunda relajación física, profunda relajación mental. La mente no estorba y hubo esa conexión. Entonces, eso les quería comentar. Y pues también, de acuerdo a lo que habla Eckhart Tolle en este capítulo, que es algo muy bonito, y cuando él menciona que el paso del envejecimiento celular se disminuye, los ciclos celulares se vuelven más lentos, ese envejecimiento celular se vuelve más lento, es porque es real. Y se siente uno tan pleno que se le quitan las ojeras. Se siente uno tan pleno que la piel le cambia. Se siente uno tan pleno que fluye otra vez la sangre intensamente por las venas, que uno siente la energía en el cuerpo. Siente uno una dicha inmensa, una alegría inmensa de vivir. Entonces, esa realmente es la conexión con la vida. Esa realmente es la conexión con el universo. Y uno pasa de ser solamente una gota aislada y solitaria en medio del océano, que uno no reconoce como su hogar, a estar absolutamente integrado, a volverse uno con el océano y a reconocer que ese océano es su propio hogar, sea que esté uno aquí en esta región del planeta o esté a miles de kilómetros en las antípodas, sea que esté uno donde sea que esté, viajando, en fin, pero donde va uno, donde lleva uno su corazón, donde lleva uno esa presencia, ese es su hogar. Entonces, eso les quería comentar. Muchas gracias.
Gracias, Da Vinci. Realmente eso que nos está planteando Da Vinci es lo que él resume en el libro, diciendo que precisamente la atención plena es la clave de todas estas transformaciones, ¿no? Si Da Vinci está atento al merenguito ese ochentero, bailándolo y todo, pues su atención está ahí y eso es lo que nos permite poderlo vivir plenamente y podernos conectar con nuestro cuerpo, con nuestro sentir y efectivamente cambiar nuestras vibraciones y nuestra resonancia vibratoria a unos estados diferentes, mucho más elevados. En nuestro ser, ¿no? En nuestro cuerpo. Entonces, muchas gracias, Da Vinci, por esos aportes. Efectivamente, es la tarea que nosotros estamos haciendo, ¿no? Donde nosotros pongamos la atención, evidentemente lo dicen varios autores, está toda nuestra energía, es ahí. Entonces, ¿dónde la estamos poniendo? ¿Dónde estamos poniendo la atención? ¿Dónde estamos dejando que nuestra emoción nos cubra o cómo nosotros estamos manejando la emoción? Que él nos dice, vuélvanlo un hábito. Tomen conciencia de eso y vuélvanlo un hábito. Esa necesidad de tener una atención plena que está en el cuerpo, que tiene una emoción, que la sentimos y cómo se manifiesta en nuestro cuerpo interior. Bueno. Perdón, ¿sí? yo quería pues decir que a veces de pronto cuando lo que tenemos que sentir es agradable, es como más fácil estar presente. Sí. Pero cuando es algo doloroso, pues casi como que queremos huir. Pues a veces uno tiende como a huir, como para no sufrir. Claro, el miedo a esas emociones dolorosas nos hace huir. Y precisamente lo que él está diciendo es, no es necesario que huyas. Es deja y envuelve, como tú no lo acabas de leer en la tarjetica, es como envuelves en luz toda esa sensación, esa emoción que estás viviendo, porque además recuerda que la emoción es fugaz, ¿no? Es rápida. Entonces, como nosotros la abrazamos, la convertimos en algo positivo y ella se diluye solita. Se diluye solita y ahorita lo explicaba precisamente Valiente muy claramente, ¿no? Cómo yo lo puedo transformar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos como acostumbrados a apegarnos precisamente al sufrimiento. Sí, estamos ahí, como en que eso viene de muy ancestralmente, entonces estamos anclados en el sufrimiento. Entonces cuando nos llega eso, rompemos toda nuestra conciencia de nuestro cuerpo, de lo que nos está pasando y nos centramos allá. Y si nos centramos ahí nos vamos a quedar. Pero si ponemos esa situación difícil, con esa emoción que puede ser de tristeza, de ira, de la que sea, él dice que hay unas mucho más complejas que la tristeza y que la ira, y la transformamos precisamente a través de la conciencia que tenemos de ella, pues puede cambiarse en compasión, en amor, en solidaridad, en otra serie de emociones que nos van a cambiar, de hecho, la manifestación en nuestro cuerpo. Perdón, yo quería leer este último párrafo así que habla de ese tema. Dice, no te resistas al dolor, ríndete al dolor, a la desesperación, al miedo, a la soledad, a cualquier forma que adopte el sufrimiento. Obsérvalo sin etiquetarlo mentalmente. Déjalo estar, abrázalo. A continuación, observa cómo el milagro de la rendición transmutarse el sufrimiento profundo en paz profunda. Hay dos caminos, mira, también discúlpame. Hay dos caminos en esta situación de
de las emociones del sufrimiento. En la vida, tanto como hay alegría, hay dolor. Pero una cosa es apegarse al dolor rechazándolo. El dolor hay que aceptarlo como parte de la vida, porque el dolor es un tamiz en el que somos, como se dice, nos muelen, nos cuelan y nos sacan la pureza, quitándonos las impurezas. El dolor nos sirve para forjar el hierro, forjar el metal, forjar el oro que somos, quitando lo que no somos. El miedo es algo que no somos, pero más allá del miedo, hay algo muy especial en ese aceptar el dolor, que no es identificarse con el dolor, porque el dolor es pasajero. Es decir, es un proceso de un va y viene. Entonces, un polo de ese va y ven es el dolor, el otro polo es la alegría, y se debe aceptar el dolor sin rechazarlo y sin identificarlo, sabiendo que todo pasa, así como llega, todo lo que llega pasa, y sabiendo que todo lo que se fue en algún momento va a volver, y es un vaivén. Todo se mueve a través de las polaridades del va y viene. Entonces lo que no está puede volver y lo que está puede irse, y eso hay que aceptarlo. Pero lo otro que también les puedo decir, y lo que decía Tara, es la atención plena, profunda, desapegada. Y desapegado es no identificándose ni con el dolor ni con el placer en extremo. O sea, uno puede llorar, sí, uno puede sufrir, sí, uno puede reír, sí, pero volverse loco de la euforia, el único momento en que uno realmente podría volverse loco de la euforia es cuando uno está borracho de la divinidad. En ese momento, cuando uno está borracho, porque se siente borrachera, se siente embriaguez mística, en ese momento sí está uno completamente ido. Pero digamos, la experiencia mía ha ido hasta ese punto de sentirse uno borracho en una borrachera mística, y no con ninguna sustancia artificial como hacen algunos con el viaje, no. Algo natural y espontáneo, es decir, algo espectacular, maravilloso, que yo les deseo a cada una de ustedes de todo corazón que lo puedan vivir en algún momento. Pero para eso también uno necesita estar motivado, uno necesita estar, ¿cómo se dice? Tener la mente llena de información positiva, es decir, con todo lo que uno está leyendo. Por ejemplo, en este libro hay otro maestro espectacular que es Osho, hay el doctor Joe Dispenza, Greg Braden, bueno, Bruce Lipton, son seres extraordinarios. Hay varios maestros que no son tantos, pero sí son selectos y lo van guiando a uno en este proceso. Entonces uno tiene la mente enfocada en, digamos, con lo que leyó, con estas teorías maravillosas, pero también uno tiene que tener las emociones vibrando en un nivel superior. No tiene que estar inspirado. Una idea, una frasecita, una frase como lo que tú leíste, dichosa. Eso de que llevas la luz a la oscuridad, entonces uno tiene en mente esa frase y uno se lleva esa frase como su frase de batalla. A donde quiera que vaya, uno va inspirado con esa sola frase. No es con un montón de teorías, no, es con una sola frase. Uno va con esa frase, se queda con esa frase a lo largo del día,
y la convierte en su lanza, en su espada y en su escudo. Y va uno motivado, va uno animado. En algún momento, cuando uno ya no esté en medio del, pasando las calles de afán, evadiendo semáforos, cumpliéndole afanado para no llegar tarde, uno saca media hora, por decir algo, y la dedica a uno mismo. Media hora para darse un baño en la tina con agua tibiecita, media hora para escuchar su música favorita, media hora para bailar solo o sola, media hora para algo que le guste a uno hacer, porque es que uno tiene que retroalimentarse. Si uno se retroalimenta, cada vez más va a encontrar el espacio en el que la divinidad se manifiesta, en el que el ser se manifiesta, porque el ser no está ajeno a nosotros. Él está esperando, él está pendiente de nosotros, de todos los segundos de nuestra vida, él está pendiente de nosotros. Y por esa razón, cuando él encuentra el espacio ideal que nosotros hemos hecho también, porque este es un trabajo de equipo, es Dios y yo, Dios y tú, no somos nosotros solos, es un trabajo en equipo. Por eso uno no debe luchar, por eso uno no debe luchar contra el dolor, uno no debe luchar para reprimir ninguna emoción, ni el deseo sexual. O sea, el deseo sexual es una herramienta maravillosa también para uno poderse conectar con Dios. Ese es otro tema de otros capítulos, pero valga la pena mencionarlo en este momento. ¿Qué hace uno con un deseo sexual? Pues canalícelo bailando, canalícelo cantando, canalícelo escuchando su música favorita, cante a grito herido si quiere, pero canalice, inclusive el dolor también se puede canalizar cantando a grito herido, ¿sí? Entonces, no digo que hay muchas formas, pero sí hay varias formas de uno canalizar todo eso negativo, canalizarlo de forma positiva, transformar esas impresiones, transformar esas emociones, porque ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que volvernos alquimistas, transmutar lo negativo en positivo, transmutar lo inferior en superior, lo bajo en elevado, y estar conscientes de que el dolor sí existe y que nosotros tenemos que pasar a través del dolor sin detenernos ahí, sin negarlo, sin rechazarlo. Pero es que el dolor solo es una faceta de la vida. También hay alegría, también hay dicha, también hay felicidad, y uno tiene que aprovechar las experiencias dolorosas, porque son las que lo vuelven a uno fuerte, ¿sí? Porque es que, mira, nosotros los seres humanos no somos flores de un día. Nosotros los seres humanos somos indestructibles. ¿Sabes por qué? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es indestructible. Somos sus criaturas más perfectas. En medio de la evolución, nosotros somos las criaturas más perfectas. Y como somos las criaturas más perfectas, dicen que hasta los ángeles miran hacia abajo y nos ven con asombro y con amor. Entonces, por ser las criaturas más perfectas del reino de la naturaleza, de la evolución de la naturaleza, igual tenemos muchas capacidades en lo físico, en lo emocional, pero espiritualmente somos como el ave fénix. Siempre vamos a poder resucitar, renacer de nuestras propias cenizas. Y lo más hermoso es, en un momentico apenas acá de la reunión les voy a enviar unas fotos de unos textos que encontré este fin de semana. La frase es: cuando uno busca dentro de sí mismo, encuentra que la muerte no existe, que la muerte es una ficción, porque si somos hijos de Dios, también somos eternos. Entonces, llega un momento en que uno
a través de ese autodescubrimiento y de esa integración con el ser, con su infinita presencia, se da uno cuenta que uno es infinito también, ¿sí? Entonces, para uno darse cuenta que la muerte no existe, ese es un punto de partida en el que uno empieza a dejar el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el miedo a la enfermedad. Esos tres son los más grandes miedos que existen en la vida: el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el miedo a la enfermedad. Cuando uno aprende a dejar de lado esos tres miedos y a darse cuenta que hay un tesoro infinito, inagotable, maravilloso, que es la presencia del ser en la vida de uno, en el cuerpo de uno, en el alma de uno, tiene uno la vida solucionada en más de un gran porcentaje. Muchas gracias. Gracias, Da Vinci. Bueno, en respeto al tiempo, porque ya son las 8:06 de la noche, nos queda un aspecto que alcanzó a tocar, creo que fue Valiente, en relación a lo creativo que puede ser precisamente el uso creativo de la mente y el arte de escuchar. Son dos puntos que vale la pena que nos leamos con cuidado, entendiendo que la última frase que él dice en el uso creativo de la mente, que podríamos decir: no piense solo con su cabeza, sino piense con todo su cuerpo, que es una de las partes importantes. Y en el arte de escuchar, a mí me llamó mucho la atención cómo él nos invita a poder escuchar también con el cuerpo. ¿Y qué es escuchar con el cuerpo? A mí me parece que va mucho más a ser empático en el sentido de poder comprender lo que le está pasando al otro, sino es también poder crear como un espacio total de conexión con la persona a la cual estamos escuchando, con toda nuestra calma, con toda nuestra serenidad, para poder entender y sentir, digámoslo, como él nos lo plantea, en nuestro cuerpo, sin que haya una interferencia con la mente en lo que estamos escuchando. Ese ejercicio de la escucha, como él la plantea, me parece bien importante, porque dejamos de estar haciendo interpretaciones, que es lo que nos impide realmente una escucha plena y activa con el otro. Entonces, creo que con esto nosotros terminamos nuestro capítulo 6. No sé si alguien quiera agregar algo para terminar. El ejercicio que nos iba a decir Sofía. Sofía, ¿ya tienes volumen? ¿Ya me escuchan mejor? Sí, sí. Ah, bueno. Entonces, que les hice compartir el ejercicio, varios ejercicios, y uno de los, sino que no me acuerdo ahorita el autor, es que, confirmando lo de Da Vinci, es que nos veamos desde arriba, desde recordarnos que somos seres superiores, vernos la pataleta que estamos haciendo, vernos cómo nos estamos comportando en todo momento, vernos a nosotros mismos desde un plano más arribita y vernos cómo nosotros reaccionamos, qué sentimos en ese momento con esa emoción, en esa situación. Es poder recordar y hacer el ejercicio cuando estemos haciendo esa pataleta ahí en medio de la situación, es podernos observar, pero desde arribita, recordando que somos dioses, recordando que somos seres superiores. Entonces, y recordando una frasecita común que uno siempre escucha, es que somos seres de luz viviendo una experiencia humana. Entonces, recordando que esos seres de luz se van hacia arriba y ven la experiencia humana desde la parte superior. Es uno de los ejercicios para en medio de la pataleta cuando la estemos haciendo, para poder integrar esa emoción. El segundo ejercicio es
recordar que esa pataleta va creciendo de acuerdo al tiempo que llevemos. Vamos llevando, va aumentando el tamaño de la pataleta para que la podamos observar. Entonces, que esta vez tal vez la hice chiquita, la próxima vez la voy a hacer más grande, la próxima vez... Igualmente, como yo la hago, afuera también me van a hacer, el universo es precioso, nos va a también poner en las mismas circunstancias, cada vez una situación, hasta que yo la pueda observar, hasta que yo la pueda hacer consciente. Por eso es que le dicen a uno, abrace la emoción. Es abrazar, más que la emoción, es abrazar a esa niña, a ese niño herido que está en un rincón, que quiere un abrazo, que en su momento, cuando era pequeño, vivió esa pataleta y como la mente sigue creyendo que es un niño, entonces como no trascendió, creció un poquitico nuestro cuerpo, pero seguimos siendo esos niños con esas emociones ahí, con esa heridita abierta, que va, todas las heridas que vimos de chiquito están abiertas. Entonces, ¿qué hace el niño? Vuelve y nos las trae una y otra vez para que nosotros las podamos trascender. ¿Cómo la trascender? Ir al rinconcito allá y abrazar a esa emoción. Abrazar a ese niño herido, abrazar a ese niño triste, abrazar a ese niño que está, sea la emoción que sea, abrazar. Entonces, cuando nos miramos desde arriba y vemos que es el niño chiquito que está haciendo la pataleta, vamos a entenderlo y vamos a comprenderlo. Y vamos a abrazarlo sin juzgarlo, sin criticarlo. Porque no vamos a dar cuenta, oye, esta situación de llámesele como se llame, hace 2 años la repetí, hace 5 años, hace 10 años. La viví con mi papá, o la viví con mi mamá, o la viví con algún familiar cercano, un cuidador que estaba ahí conmigo. Entonces, cuando la hacemos consciente, cuando la abrazamos, es abrazarnos a nosotros mismos y abrazar a ese niño que está ahí. Y entonces la emoción baja de tamaño, hasta que desaparece. Es una y otra vez abrazarla y desaparece. Ese es un segundo ejercicio. Otro ejercicio muy lindo es el de Mel Robbins, no sé si la han escuchado nombrar. Ella es la del 5, 4, 3, 2, 1. Entonces estoy enganchada con esa emoción en espiral descendente, entonces estoy ahí rumiando la situación de lo que me haya pasado. ¿Y qué hago? Me digo 5, 4, 3, 2, 1. Entonces es como decirle a la niña, ubíquese, céntrese otra vez, volvemos aquí a nuestro centro. Entonces, hagan el ejercicio, es precioso cuando estamos alguna esta que vemos, pasa una situación en la calle y entonces nos enganchamos con la situación de la calle, vuelvo y repito, con esta 3D, y entonces 5, 4, 3, 2, 1, salimos. O cuando alguien nos está contando, llega por alguna circunstancia con un chisme, con un comentario, con una situación, algo que está pasando. Como soy yo, que atraje a esa persona, entonces 5, 4, 3, 2, 1. La persona queda, ay, ¿de qué era lo que yo estaba hablándole? Solamente con que yo me lo diga, 5, 4, 3, 2, 1, la otra persona, como yo salgo de ese estado de quejadera en mi mente, de ese estado de carencia, la persona al frente sale del estado de carencia. Porque la carencia la tengo yo, no la otra persona. Soy yo. Entonces, cuando yo vengo 5 o 4, que alguien viene a contarme alguna circunstancia, algo que en nuestra cabeza calificamos como algo negativo, es 5, 4, 3, 2, 1. Y ya, se calla hasta el que se está quejando al frente. Así de sencillo. Esos 3 ejercicios se los quería compartir. Bien, Sofía, muchas gracias. Bueno. Entonces, bueno, ya tenemos ejercicios, tenemos otro capítulo para leer, que es nuestro capítulo 7, que se titula Puertas de entrada a lo no manifestado, que fue lo que hablamos hoy. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos por su participación, por su presencia y por estar en el aquí y en el ahora.
Que tengamos buena semana. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias. Bendiciones a todos. Chao, chao, Gracias, Benjamín. gracias. Chao, chao. El tipo que molesta tanto. Sí.